Jueces capítulo 4, y en el capítulo 5 vamos a leer los tres primeros versículos. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Señor, abre nuestro corazón y entendimiento, y permítenos, Señor, ver quién tú eres en esta historia, ver también quiénes somos nosotros, representados por las actitudes, por la vida de los hijos de Israel. Y Señor, ayúdanos a aprender y a poder realmente comprender cómo funciona nuestro corazón muchas veces en situaciones parecidas a estas. Entonces, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Cuando comenzamos esta serie en el libro de los jueces, dijimos que el libro de los jueces era una repetición de un ciclo, ¿no? Algunos lo han llamado como el ciclo del pecado, que básicamente comienza con apostasía, con abandonar a Dios, con pecado. Le sigue la opresión de los enemigos de los hijos de Israel. A eso viene el clamor de la gente que le pide ayuda a Dios desesperadamente. Dios levanta un libertador y finalmente ellos disfrutan un periodo de reposo. Ya la semana pasada, ¿fue? Sí, o antepasada, vimos los tres primeros jueces. Y ese ciclo ya se repitió 3 veces. Con cada uno de ellos la historia es la misma. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaba el primer juez? Vamos a hacer prueba, examen. Otoniel es el primero, exactamente, Otoniel. El segundo, ¿se acuerdan? Solo 3 palabritas, 3 letras. Está más difícil. Ahod es el segundo juez. Y el tercero, Samgar, sí. Entonces, aquí vamos a ver a Débora y a Barak. Y es interesante porque esta noche la historia se centra en la vida de 2 mujeres, ¿no? Y un hombre. Pero principalmente los protagonistas son 2 mujeres. Pero dice que el verso 1 comienza la historia, continúa la historia con la muerte de Ahod. Ahora, si te acuerdas de la porción anterior, Ahod no fue el último que vimos. El tercero mencionado era Samgar. Entonces, esta historia comienza después del segundo juez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Probablemente Samgar tuvo influencia en alguna otra región de Israel, o a lo mejor Samgar no está colocado cronológicamente en tercer lugar. Pero la vida de Débora y de Barak es como la continuación a el juez Ahod. Entonces muere Ahod y surge otra vez la rebelión, el pecado, todo lo malo. Entonces ves que el declive espiritual otra vez como que inicia, ¿no? Como que hay el reposo, hay fe, hay todo lo bueno, pero muere Ahod y otra vez la mala influencia, el declive. El pecado es engañoso. A veces nosotros, ¿cuántos ciclos en nuestra vida de cosas similares, ¿no? De que Dios hace algo y estamos agradecidos y estamos contentos y empezamos a ponernos las pilas con Dios. Pero poco a poco va pasando el tiempo, el descanso nos lleva al relajo y el relajo nos lleva a la pereza y la pereza otra vez nos lleva como que al pecado y otra vez estamos dándole la vuelta en un círculo vicioso. Eso era básicamente lo que estaba pasando con Israel. Ahora es interesante que cuando muere este hombre, las cosas empiezan a ponerse mal otra vez. Y pensaba un poco en eso, en la influencia espiritual de Ahod sobre la nación. Una persona puede ser una gran influencia, pero lo que hay que a veces observar es qué pasa cuando esa persona ya no está, ¿no? ¿Qué tanta gente realmente estaba haciendo y honrando a Dios y queriendo caminar con Dios porque es una convicción personal? Es triste a veces ver cuando hay personas que son creyentes y que a lo mejor tienen un tropezón en su vida,
o caen y a lo mejor son pastores o son ministros o son gente que la gente como que los ubica. A veces es triste cuando ves que cuando eso pasa, mucha gente a veces dice, ya no voy a seguir caminando con Dios. Y es triste porque eso a veces demuestra que las personas nada más tenían los ojos sobre las personas y no sobre Dios. Esto es lo que está pasando acá. Ahora ya no está, entonces la gente pues ya no está, ya no sigue con el mismo legado, ya no sigue con lo mismo porque ahora ya no está. Entonces lo que tenemos que recordar y entender que nuestro compromiso con Dios debe ser un compromiso personal, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor, independiente de lo que ocurra con el liderazgo, independiente de lo que ocurra con los demás. Nuestro compromiso debe ser con Dios y nuestra decisión de seguirle debe ser a Él. Entonces ahora ya no está, vuelve otra vez, dice que el verso 2, que Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. Esa palabra Canaán debiese de sonarnos, porque cuando le estudiamos el libro de Josué, una de las instrucciones de Dios era que a esta gente tenía que irse. Tenía que salir, ya no tenían que estar ahí. Y se acuerdan cuando hablamos de eso, es finalmente si no hacemos caso de Dios y no expulsamos las cosas que tenemos que sacar, tarde que temprano, eso que pensamos que tenemos controlado, va a venir y nos va a controlar a nosotros. Los de Canaán vuelven y ahora resulta que ya no son tributarios como lo habían hecho los israelitas, ahora están gobernando sobre ellos y los están esclavizando, los están oprimiendo. Y se menciona a este hombre, a este rey, que aparece acá, que tienes un general, su hombre de guerra, llamado Sísara. Ahora, en esta época, en esta tierra de Israel, o la tierra de Canaán, a veces vemos muchos reyes mencionados y a veces pensamos, ¿cambian tan seguido? No es que cambien tan seguido. En este pedazo de tierra, había muchas ciudades que eran ciudades como reinos. Entonces, Jericó era una ciudad fortificada que tenía su rey, y muchas ciudades tenían su propio rey. Ahora, este rey dice que era el rey de Canaán. Eso por alguna razón quizás significa que este rey era el rey de una confederación de ciudades-estados. Entonces tenía su general, su comandante llamado Sísara, y dice que los hijos de Israel tenían miedo porque este hombre era muy poderoso y tenía una compañía de carros herrados de 900. En nuestra época sería como tener un ejército con 900 tanques de uso rudo, ¿no? Entonces, obviamente, los israelitas habían sido oprimidos por esta gente, tenían miedo, habían sido como que realmente abusados por estas personas, y este hombre Sísara tenía una superioridad militar sin comparación con los hijos de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El verso 3 dice que los hijos de Israel clamaron otra vez el círculo. ¿Qué tan genuino es su arrepentimiento? No lo sabemos. A veces nada más cuando corremos a Dios y clamamos por ayuda, a veces nada más es por remordimiento por lo que nos pasó, o porque lo que estamos viviendo no nos gusta, porque estamos sufriendo, pero lo que tenemos que examinar en nuestro corazón siempre es si lo que nos está llevando a Dios es un arrepentimiento genuino. Los hijos de Israel realmente es un círculo vicioso. Entonces, pudiésemos decir que como nación quizás no es un arrepentimiento tan genuino, pero ahí están otra vez clamando a Dios y Dios va a responder, porque como vimos en el capítulo anterior, Dios es grande en misericordia. Es grande en misericordia. Ahora dice que ellos estuvieron oprimidos por ellos, dice el verso 3, 20 años, es muchísimo tiempo, donde Sísara y el rey de Canaán tuvieron oprimidos a los hijos de Israel. No conquistaron a los de Canaán, terminaron siendo conquistados por ellos. Y eso es como que así va a ser. O sea, si yo no le pongo un freno al pecado, si yo no mato el pecado me va a terminar matando a mí. Si yo no lucho en contra de los deseos de mi carne me va a gobernar a mí. Eso es una ley de la Biblia. Y eso es lo que está pasando acá. Ahora del verso 4 en adelante, de hecho del 4 hasta el final del capítulo, es como el énfasis y es la historia con detalles de la liberación. Dios va a levantar a alguien que los va a liberar de la opresión del rey de Canaán. Entonces vamos a ver el del verso 4 al 5. Dice:
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces la historia y el relato de Jueces se introduce en la historia de esta mujer llamada Débora. Débora quiere decir abeja, o miel de abeja. Ahí hay diferentes variaciones, pero casi todos concuerdan en que Débora quiere decir abeja. Eso es lo que significa su nombre. Ahora, interesantemente es la única mujer que aparece mencionada en esto de los Jueces. Dice que ella gobernaba, y realmente la palabra quiere decir que ella juzgaba sobre la nación de Israel. ¿Qué era lo que ocurría? Esta mujer estaba al mando y traían las situaciones que las personas como a lo mejor de rango inferior no podían resolver, se los traían a Débora y Débora decidía y tomaba decisiones. Dice que esta mujer no solamente juzgaba o gobernaba, también profetizaba. Y no es la única mujer en la Biblia que se le da ese título de profetizar. La hermana de Moisés también se le llama como profetisa. O sea, declaraba la palabra de Dios, hablaba a los demás el mensaje que Dios le daba. ¿Qué otra cosa vemos sobre esta mujer? Que era casada, tenía un esposo. Y es interesante que a pesar de que ella gobernaba, dice que es la mujer de Lapidot, y no dice que Lapidot es el esposo de Débora. No es al revés. O sea, ella es la esposa de un hombre y su esposo se llama de esta manera. Ahora, esta mujer obviamente tiene cualidades excepcionales, ¿no? Es interesante ver en la historia de Israel, a lo mejor si te gusta un poco la historia, a lo mejor has oído su nombre, o a lo mejor debes de leer un poco de su historia, de Golda Meir. Fue la primer ministro de Israel en la década de los 60. En una época bien crítica en la historia de la nación de Israel, Golda Meir terminó siendo la primer ministro de la nación de Israel. Y ella, cuando ella era pequeña, ella estudió para ser maestra. Eso fue lo que ella estudió en la universidad, para ser maestra, pero fue una mujer muy inteligente, con muchísimas cualidades, que terminó ocupando la oficina del primer ministro de Israel. Entonces me imagino un poco como a Débora, como la Golda Meir de su época, ¿no? Una mujer que Dios va a usar, que Dios tiene un propósito para su vida, y era una mujer de Dios. Ahora, ¿cómo continúa la historia? Verso 6 al verso 9. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Y esto es interesante. Acuérdate, Débora no solamente gobernaba, era una mujer que era profetisa. Dios le habla a Débora y comisiona a Barak a que haga algo, a que vaya y básicamente junte un grupo de hombres para ir a pelear y para ir a enfrentar a Sísara con su ejército. Y que vayan específicamente a un lugar, a un monte llamado Tabor. El monte Tabor está cerca del valle de Megiddo, más conocido como Armagedón, lo conocemos nosotros. Y es un monte que tiene como 600 metros de alto y es bastante particular su forma, es como que todo es plano y de repente, ¡pum!, aparece como que un monte. Y ahí hay, a través de la historia en Israel, se han puesto batallones de ejércitos de diferentes naciones porque es un lugar como estratégico. Entonces, la instrucción de Dios es, básicamente, Débora, dile a Barak que él tiene que ir y prepararse y juntar a los hombres y vayan a ese lugar. Tiene que reunir 10,000 hombres, un ejército de 10,000.
¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a entregar a los enemigos en las manos de Barak. Esa es la instrucción. Eso es lo que Dios le está comunicando a Barak. Pero ¿qué es lo que hace Barak? Le dice, no voy a ir si tú no vienes conmigo. Entonces ahí empiezan los problemas de Barak. Porque la instrucción primera era, ¿quién tenía que ir? Barak. Dios no le dice a Débora que ella es la que tiene que ir, sino que ella está gobernando, ella es la autoridad, pero Dios, el libertador que Dios quiere usar es a Barak. Él tiene que ir, pero Barak condiciona su obediencia, la condiciona. Entonces ahí es donde vemos un problema de carácter en la vida de Barak, ¿no? O sea, Débora era una mujer de Dios, pero finalmente creo que Dios la pone en un lugar con todas sus capacidades, pero la pregunta es, ¿dónde estaban el resto de los hombres? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, creo que Barak es una buena muestra de la falta de carácter que tenían los hombres a lo mejor en esta época. De a lo mejor de contentarse con poco o no tener una relación tan directa con Dios para poder a lo mejor ser útiles en las manos de Dios. De hecho, vemos que Débora tiene una relación como que más estrecha con Dios. Y Barak, cuando recibe esta instrucción, le dice, no, si tú vas conmigo, yo sí voy. Así como que todavía necesito a mamá cerca porque si mamá no viene conmigo, no, tengo miedo. Ese es Barak, ¿no? Ahora, Barak, cuando tú lo ves, no es un hombre miedoso en el sentido, es un hombre de guerra. Entonces, yo creo que aquí finalmente es un problema de una falta de liderazgo y falta de carácter de Barak, de no asumir el rol que Dios quiere que él asuma. Y eso no es para nada para menospreciar las cualidades de Débora, son impresionantes sus cualidades, pero Dios dio una orden muy, muy clara, y la orden era que Barak tenía que ir. Entonces pienso nosotros a veces como hombres, ¿no? Y aquí me voy a dirigir a nosotros los hombres. Generalmente ves en la Biblia que hay muchísimas mujeres que Dios usó. Ves en la época de Jesús tenía muchos discípulos y tenía muchas mujeres que lo seguían. Cuando ves que Jesús fue sepultado, ¿quiénes son las primeras que van a ver a Jesús? Mujeres. Los hombres están escondidos. Y a lo largo de la historia, o sea, simplemente observación de los años que llevo en el ministerio, a veces las mujeres de las cosas espirituales están mucho más involucradas que nosotros los hombres. Nos cuesta un mundo asumir la responsabilidad. A veces la gente me ha dicho, no, es que eso de la religión es para las mujeres. Entonces que las mujeres lleven a mis hijos a la iglesia, yo me encargo de trabajar, yo hago esto, pero esas cosas espirituales son más de mujer que de hombre. A lo mejor esa era la mentalidad que prevalecía en la época de los jueces, por algo cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, creo que nunca debemos olvidar que sí, una mamá es muy, muy importante en la vida de sus hijos, pero nosotros como hombres no nos podemos desentender de la responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres en la casa y como los líderes espirituales de la familia. Entonces, cuando Dios nos da una instrucción y Dios nos llama a ser esa figura representante de Él en el hogar, tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos. Entonces, tienes que venir a la conferencia de hombres. Ahí va mi anuncio. Estaba preparando todo eso para decir la conferencia. Nada, no es cierto. Entonces, asumamos el rol que Dios nos llamó a asumir. No deleguemos cosas que es nuestra responsabilidad primaria hacer. No lo deleguemos a nuestra esposa. Ella es muy capaz, claro que sí, pero hay cosas que Dios nos ha encargado a nosotros y nosotros somos responsables ante Dios. Ahora, aquí, fíjate el verso 10 al 13. Dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos. Los ceneos son como los beduinos. A lo mejor has oído esa como que son nómades.
y había plantado sus tiendas en el valle de Saanannim, que está junto a Cedes. Y vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y reunió Sísara sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces, aquí vemos que las tropas se comienzan a reunir, 10,000 hombres son reunidos, y se nos menciona como un dato que incide en la historia al final, a este hombre que está ahí, este hombre que es Eber, el ceneo. A lo mejor ahorita todavía no tiene ninguna trascendencia, pero vamos a ver abajo que el que él esté ahí es parte importante de la historia. Los ceneos, como decía, son los que conocemos como los beduinos. Tú vas a Israel hoy en día y ves a las afueras de las ciudades importantes y sobre todo de Jerusalén muchos beduinos. Es gente muy, muy ruda, muy, muy tosca, muy trabajadora y todo. De hecho, ellos no eran politeístas. Ellos creen en un solo Dios y tienen que ver en cierta manera, están en cierta manera emparentados con los hijos de Israel, porque el suegro de Moisés era de esa familia. Entonces tienen como que la influencia por ese lado. Y dice que esta familia y este hombre, Eber, en cierta manera se había separado un poco de su tribu y se había ido hacia el norte. Y con su esposa, con su familia, entonces él va a jugar un rol importante en la historia, cómo se desenlaza esta historia. Verso 14 al 16. Entonces Débora dijo a Barac, levántate. Fíjate, o sea, Barac es como que pasivo. Es Débora la que está, haz esto, ¿no? Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor. Están en esta montaña. Están los 10,000 ahí. Y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar uno. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Dios quebrantó el ejército de Sísara. Y esa palabra quebrantar es una palabra interesante. La idea original es confundir. Dios confundió al ejército de Sísara. Confundió a Sísara. De hecho, él sale huyendo como desorientado de lo que está pasando. Imagínate, Sísara tenía un batallón de artillería mecánica, como alguien me enseñó. 900 tanques, ¿no?, que vienen avanzando hacia donde los hijos de Israel están. Los hijos de Israel tienen un ejército de infantería, hombres caminando, con armas, con espadas. Aunque la proporción de 10,000 contra 1,000 a lo mejor suena mucho, pero realmente, ¿cómo le haces tú para enfrentar a un tanque? ¿No? O sea, realmente la superioridad militar y la capacidad militar de Sísara y su gente era infinitamente superior a los hijos de Israel. Entonces, Dios interviene. Dios hace algo que no aparece mencionado directamente en el capítulo 4, aparece mencionado en el capítulo 5, en el canto que hace Débora. Entonces vamos rapidito nada más al capítulo 5 y fíjate en el verso 20, para que entendamos qué ocurrió también, por qué esto de que Sísara fue confundido. Capítulo 5, versos 20 al 22. Obviamente esto es como un poema, es lenguaje poético, es un cántico, ¿no? Entonces tenemos que considerar las palabras que se usan. Dice el verso 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus vivientes. Pues si te fijas, dice que el torrente del Sison, ese riachuelo, se transformó en algo que desbordó. Entonces,
es un lenguaje como poético, pero lo que está describiendo es que Dios intervino sobrenaturalmente e hizo que este torrente, que era un pequeño torrente, subiera de nivel de agua. Entonces, lo que ocurrió es, por eso se confundió Sísara con sus hombres, porque no esperaban algo así. Y imagínate, toda su artillería pesada era la ventaja que ellos tenían, pero los caballos y las ruedas pueden maniobrar bien en un terreno plano, seco, pero en un terreno lodoso con agua, ya la ventaja se transforma ¿en qué? En una desventaja. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios intervino y confundió. Ahora, interesante, los cananeos, ellos adoraban a Baal. Ese nombre lo escuchamos mucho en la historia de Israel, Baal. ¿Y sabes tú, Baal, cuál deidad representaba? Primero representaba al dios de la lluvia. Entonces, imaginémonos la escena. Baal, Sísara adora a los dioses de Canaán, a Baal. Y él piensa que Baal es su aliado. Entonces, él controla el clima. Y van a la batalla y de repente ocurre una mega tormenta que hace subir el arroyo y se inunda y finalmente su ejército queda empantanado y vienen los hijos de Israel y los vencen. Esto no solamente es como que una historia que está pasando, Dios está dejando muy, muy claro que es como una batalla de los dioses, por decirlo de alguna manera. O sea, Dios está demostrándole a los cananeos que Él es superior, que no hay como Dios, como Jehová. Entonces, Sísara sale totalmente como que confundido del lugar y huye, pero todo su ejército muere en las manos de los hijos de Israel, porque Dios los quebrantó, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios nuevamente usa un arma improbable. Ocurre una situación poco probable, una situación distinta, que pudiésemos decir, no, ellos van a perder, no, pero Dios interviene y hace algo para cambiar la situación. Ahora, fíjate cómo termina la historia de este hombre de Sísara. Dice, verso 17, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo. Aquí ya vuelve a aparecer este hombre, el beduino, por algo lo menciona antes, justo estaba en ese lugar. Entonces dice, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. ¿Qué es lo que hace Sísara cuando huye? Llega al lugar donde está esta gente viviendo, y él sabe que ellos son ceneos, entonces dice, pues yo puedo esconderme ahí, porque básicamente hay un tratado y hay buena relación entre ellos y nosotros, ¿no? Verso 18, y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, con una especie de alfombra, ¿no? Verso 19, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Entonces Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Chécate eso, súper brutal. Pues él estaba cargado de sueño, pues ese fue nunca más volvió a despertar, el pobre hombre. Y cansado, así murió. Chécate, Jael, No era bueno tener problemas con ella e irte a dormir con problemas. Si fuera su esposo me preocuparía. Pero era una mujer brava. Y los beduinos son bravos. Las mujeres beduinas también. Algo interesante, dice que ella tomó una estaca y un mazo, una especie de martillo. En esa cultura,
O sea, este dato no es nada más al azar. En esta cultura, en la cultura de esta gente, la que montaba y desmontaba las tiendas no eran los hombres, eran las mujeres. Entonces eran mujeres bien aguerridas, bien chambeadoras. Entonces Jael era muy hábil con el mazo y con la estaca. ¿Por qué? Porque ellas se encargaban de montar y desmontar, son nómadas, entonces se andan moviendo por todas partes. Entonces ve a este hombre y dice, a ver, este hombre viene huyendo, y aunque sí tenemos como que un tratado como que de hospitalidad, realmente, pues si vino huyendo y tenemos cierta conexión con los hijos de Israel, ella tomó esta decisión. Ahora la Biblia lo presenta y lo pone así. No está diciendo de que esto está bien o que esto está mal, nada más está presentando un hecho que esta mujer hizo. Entonces, cuando ocurre esto, se cumplió la profecía que Débora había dicho. En el verso 9, ¿te acuerdas cuando Barak dice, no, vente tú conmigo? Débora le dice, por esto, tú no te vas a llevar la honra, sino una mujer. Y esa mujer es Jael. Jael va a ser la heroína porque va a derrotar al jefe enemigo de los hijos de Israel. Y ni siquiera ella es de Israel. Es una extranjera, ¿no? Entonces, Dios nuevamente, como dije hace un rato, usa un arma improbable, como un mazo y una estaca, ¿no? Y una persona improbable, como Jael. Ni siquiera era una hija de Israel, era una beduina, ¿no? Entonces, morir en manos de una mujer era un final vergonzoso para los enemigos de Israel. Pero también era irónico para los hijos de Israel que una mujer extranjera fuera la héroe de la historia. No ellos. Y si te fijas, es como la constante, porque Samgar era, ¿te acuerdas que dijimos que probablemente era un extranjero? También este hombre que nada más, Samgar, y Ahod que era zurdo, que era considerado como una debilidad, como algo poco probable. Entonces hay como una constante siempre en que Dios usa personas que son poco probables que vaya a usar. Y leímos la semana pasada lo que Pablo dice, que realmente de lo menospreciado, de lo vil, de lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los poderosos. Entonces esta mujer que está ahí en su casa dice, esta es la mía, voy a hacer esto. Y así fue que este hombre que Israel le tenía miedo, Dios les dio la victoria. Fíjate el verso 22 hasta el 24. Y si siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. ¿No? Sí, aquí ya lo tengo listo, no vas a tener que pelear, Barak. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. O sea, súper así como fuerte. Dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jaín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces, Dios usa a Débora y Dios usa también a esta mujer que a lo mejor nadie pensaba. Todos pensaban, sí, Barak, claro, fue usado, pero finalmente esa duda, esa resistencia al inicio, impidió que Barak fuese reconocido como realmente el artífice de la libertad. Estas mujeres, ¿no? Estas mujeres son las heroínas. Generalmente uno, no sé, si llevas mucho tiempo siendo cristiano, a mí yo me acuerdo que crecí en la iglesia y no me acuerdo mucho de Barak, pero sí me acuerdo de su nombre de Débora, ¿no? Entonces, para la historia, para la posteridad, realmente Débora es la que tiene el protagonismo en este asunto. Ahora, capítulo 5. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, así el primer dueto.
hijo de Abinoam, diciendo, y esto es algo importante, van a cantar, es como un cántico, es como adoración. Ahora, acuérdate, esto está en un lenguaje poético, y dices, vamos a leer esto, y dice, esto no rima por ninguna parte, como que cantar esto sería muy raro. Pero acuérdate, la poesía hebrea no es como rima como nosotros cuando hacemos que las palabras suenen parecidas para que tengan una coherencia. La poesía hebrea lo que rima son las ideas. Hay una idea, a veces se dice algo, se hace un paralelismo, o a veces se dice algo y se dice lo opuesto. Esas son las rimas de la poesía hebrea, no es que las palabras suenan igual, porque vamos a ver que realmente nada rima aquí como para cantar esto. Ahora, creo que es interesante. A veces las verdades nos acordamos más cuando les ponemos música. ¿A poco no? A veces es más fácil aprenderse una canción que aprenderse un versículo. Porque la melodía como que le agrega como que algo más ameno y como que lo estamos repitiendo y tiene melodía y como que se nos queda más. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos en un par de ocasiones que eso ocurre. Como que la historia de un evento importante se transforma en canción para que la gente pueda conocer su historia y también se lo pueda pasar a la siguiente generación. Es una buena técnica para aprender historia, a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo vamos a implementar aquí en la escuela con las clases de matemática, para que a los niños se les quede. Pero eso es, vamos a cantar, esto se va a pasar de generación en generación y así vamos a conocer historia y vamos a recordar lo que Dios hizo. Fíjate, el verso 2 al 5. Por haberse puesto al frente, acuérdate, están cantando, ¿ok? Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron. Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Entonces, del verso 1 al 5, básicamente lo que está diciendo Débora en su letra es que Dios salió a la batalla. Dios sale a la batalla, ¿no? Ahora, algo importante que vemos en el verso 2, dice, por haberse puesto al frente, dice, los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Y esto es un principio importante. ¿Qué es lo que ocurrió en el momento de Débora? Los líderes lideraron y guiaron. Dice, los caudillos, está refiriéndose a los líderes van al frente, y cuando los líderes van al frente, lo que naturalmente va a ocurrir es que la gente los va a seguir. Ese es un buen liderazgo. El liderazgo debe ser, das el ejemplo y vas tú adelante. Y vas mostrando lo que los demás también tienen que hacer. Y cuando damos buen ejemplo y cuando estamos al frente, va a ser mucho más fácil que la gente nos siga. Entonces, Débora está hablando de eso. Los líderes guiaron, el pueblo siguió. Cuando tú estás liderando, lo que importa es transmitir confianza, y los líderes transmitieron confianza al resto del pueblo, y el resto del pueblo se sumó a lo que ellos iban a hacer, a lo que Dios los estaba llamando a hacer. Ir al frente, dar buen ejemplo. Ahora, algo interesante que también dice Débora aquí, habla de Dios en el verso 4, dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, lo que está haciendo también el verso 5, habla de aquel Sinaí, está diciendo que tal cual como Dios se manifestó en el monte Sinaí cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios volvió ahora en el tiempo de ellos a hacer algo como a mostrar su presencia. Y es padre eso, porque básicamente lo que ellos están diciendo es, nosotros a lo largo de nuestra historia escuchamos esa historia de lo que Dios hizo en el pasado, pero ahora lo hemos visto con nuestros propios ojos, que Dios también hizo algo en nuestra generación. Y ¿sabes qué? Es padre eso, ¿no? No nada más vivir como de las glorias del pasado, de algo que Dios hizo en el pasado, sino que ver qué es lo que Dios quiere hacer entre nosotros y en tu vida hoy. A veces
como que nos quedamos como que sí, yo antes cuando era joven yo hacía esto por Jesús, yo servía aquí, hacía esto, está bien, pero ¿qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy contigo? El pasado ya pasó y qué bueno que Dios te usó y que fuiste útil, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida el día de hoy? Y cuando Dios se mueve, cuando Dios se hace presente, eso también nos anima, ¿no? Ellos fueron animados de no solamente conocer a Dios a través de una historia que había ocurrido en el pasado, sino conocer a Dios a través de algo que Dios hizo frente a sus ojos, ¿no? Dios está haciendo cosas frente a nuestros ojos. Que Dios nos conceda los ojos para ver eso. En tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia, en la vida de nuestros hijos, en la vida de la iglesia. A veces nos desanimamos porque nos fijamos más en lo que no tenemos, en lo que no ha pasado, que en lo que Dios sí ha hecho y lo que Él está haciendo en nuestra vida o en la vida de los demás. Entonces Débora está alabando a Dios porque si tú eres el Dios que hizo esto en el pasado, pero hoy también lo has hecho y lo hemos visto y podemos alabarte porque tú eres bueno. Versos 6 al 12 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Y las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Verso 6, la primera parte del verso 7, Débora está hablando de los líderes que se levantaron en una época de crisis, en una época difícil, en un tiempo muy, muy complicado. Habla de que los caminos estaban abandonados, que la gente se apartaba por senderos chuecos. Las aldeas, dice el verso 7, quedaron abandonadas. O sea, era una época bien oscura, bien terrible, donde había como que esta situación realmente de crisis en la nación. Pero son en los momentos de crisis cuando Dios quiere levantar personas que marquen la diferencia. Y eso es lo que dice después ella: hasta que yo Débora, me levanté. Y a lo mejor puedes decir, suena muy arrogante, ¿no? Como que yo me levanté. Pero no creo que ese es el corazón de Débora, sino que dice, había que hacer algo, ¿no? Las cosas necesitaban cambiar, necesitamos volver a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, en un tiempo donde Israel era inseguro y estaba asolado, Dios levantó una mujer, Dios levantó a hombres para que las cosas cambiaran. Y sabes que a lo mejor en nuestro país eso es lo que, no a lo mejor, eso es lo que Dios quiere hacer. Es fácil como que ver a veces las cosas. Yo ya de plano ya decidí no ver más noticias, porque realmente es para deprimirte y para llorar. Mejor vamos a enfocarnos en lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, la cosa no está muy buena, hay mucha turbulencia, muchas cosas, pero Dios puede levantar a mujeres y a hombres que quieran ponerse en manos de Dios para que Dios pueda cambiar este país. Y como lo he dicho muchas veces, este país no lo va a cambiar un presidente. Este país lo van a cambiar los mexicanos. Nosotros, cuando vas a tu trabajo y eres honesto, cuando en tu familia estás preocupado de tu esposa, de tus hijos, cuando servimos al lugar donde vivimos, cuando amamos esta tierra. La mayoría de nosotros somos de fuera, no nacimos en este lugar, la mayoría. Y el problema es que, la verdad, a veces nada más vinimos a este lugar porque queríamos un trabajo, porque querías trabajar y obtener dinero. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros, sinceramente, con la mano en el corazón, podemos decir, yo amo Cancún, y yo amo a los cancunenses? Nada más, a veces estamos como con la mentalidad, estamos de paso, y sí estamos de paso en este mundo, pero tenemos que mostrar amor por la tierra donde Dios nos puso. Si los cristianos no amamos a este lugar y a la gente, ¿quién lo va a hacer? Entonces tenemos que levantarnos y tenemos que comenzar a ser la luz que Dios quiere que seamos y la sal que Él quiere que seamos. Entonces Débora dice: hasta que yo me levanté y Dios empezó a hacer cosas en mi vida y a través de mi vida. Dice el verso 7, me levanté como madre en Israel. Interesante.
que Débora pone su rol como el rol de una mamá, como una madre. Y este país necesita madres en el tiempo de crisis. México necesita que tú como mamá hagas bien tu chamba. A veces este asunto de la maternidad es despreciado como un rol secundario. Créeme que no lo es en lo absoluto. O sea, esta mujer era una esposa y también era una mamá. Y fue también la mamá para muchos. Pero es interesante que use esa palabra madre, maternidad, como una mamá que cuida a sus hijos. Y sabes que Dios a lo mejor no te va a poner en un rol como Golda Meir, no te va a poner en un rol o en una posición como esta mujer, pero Dios a lo mejor te ha dado hijos. Y si eres mamá y tienes hijos, pues ese es un buen ministerio donde puedes comenzar a marcar la diferencia en la vida de ellos. O sea, siempre pienso en la vida de Timoteo. Y lo que marcó la vida de Timoteo fue su abuela y su mamá, que les enseñaron las escrituras, que Pablo dice, esto va a ser útil para Dios. Entonces no menosprecies ese rol. Yo sé que estamos en un mundo donde el feminismo está creciendo muchísimo y muchas cosas quieren cambiar y quieren como decir, no, la mujer tiene que verse así, así acá. Tenemos que volver a la Biblia y no dejar que la idea y las corrientes de este mundo nos trastornen la manera en que debemos de pensar. Y eso también va para los hombres. Ni el feminismo ni el machismo está en la Biblia. Tenemos que seguir el diseño de Dios, el plan de Dios para la familia. Entonces Débora se levanta como una mamá, no solamente ella, sino que fíjate, dice verso 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Entonces, Débora no solamente dice yo me levanté, sino que también dice los líderes se levantaron. Los líderes también se levantaron, no solamente ellos, sino que gente que Dios estaba levantando, ellos también hicieron lo suyo. O sea, tú tenés que hacer lo tuyo en tu familia, tú tienes que hacer tu rol en tu casa, en tu trabajo. No pueden nada más apuntar a las autoridades, ellos tienen que hacer lo de ellos. No, tú también tienes que hacer lo tuyo, yo debo hacer lo mío. Y tomar ese paso para que las cosas puedan cambiar. Dice el verso 11, lejos del ruido de los arqueros, los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas, dice el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Entonces los líderes se levantan, Débora, los caudillos, como dice ella, los que se ofrecen voluntariamente, los ricos, los que andan sobre la asna y los que andan a pie, como dice ahí, ricos y pobres, se levantaron y respondieron. Y cuando todos estamos haciendo lo que debemos hacer, Dios da el triunfo, Dios da la victoria. Es interesante. El triunfo es de Dios, pero Dios ha decidido usar personas como tú y yo, hombres y mujeres. Dios no obra en el vacío, a través de la nada. Dios obra a través de personas. Entonces ellos decidieron, vamos a levantarnos, vamos a volver a Dios, vamos a arrepentirnos, vamos a suplicarle la ayuda a Dios. Él nos va a levantar, Él va a derrotar a nuestros enemigos, pero eso no quiere decir de que nosotros no vayamos y no hagamos nuestra chamba. Barak tuvo que ir y pelear. Entonces Dios no te va a dar todo en bandeja, Él te va a dar las cosas, pero tú tienes que ir y tomarlo y hacer lo que te toca hacer a ti y a mí. Hacer lo que te toca hacer como esposo. Hacer lo que te toca hacer como esposa, como mamá, como papá, como trabajador, como dueño de negocio. Haz lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y si hacemos lo que Dios nos pide hacer, Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Verso 13 al 18 dice, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él contra los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec,
en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y con Barak también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle. Entonces aquí empezaba a nombrar las tribus. Acuérdate que Israel son tribus. Son todas las tribus que comenzaron a responder al llamado de Débora, como que también vamos a ir y vamos a hacer nuestra parte. Ahora, lo interesante es que unas tribus sí respondieron, que son las que aparecen hasta el verso 15, la primera mitad. Pero tristemente hubieron tribus que no respondieron. Fíjate, la segunda parte del 15 hasta el verso 18 dice, se precipitó el pie en el valle, entre las familias de Rubén, otra tribu de Israel, hubo grandes resoluciones del corazón. Claro, no, sí, vamos a apoyar, sí vamos a ir, pero ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? O sea, ellos dijeron, no, sí, yo me comprometo, yo me pongo, yo colaboro, pero a la mera hora brillan por su ausencia. Para oír, dice, los balidos de los rebaños, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, verso 17. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Y se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Y el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Entonces, unas tribus dicen, sí, la entramos, y vamos a ir y vamos a hacer lo que nos toca hacer, pero hubieron tribus que no colaboraron. Y es triste. No tenían piel en la cancha. O sea, no se involucraron, no colaboraron. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que siempre pasa, y lo que siempre ha pasado a lo largo de la historia, es cada quien tiene sus propios intereses y no se involucra. No hace nada más quiere ir y mirar. A lo mejor incluso dice, no, yo me voy a involucrar, yo voy a hacerlo, pero a la mera hora, cuando toca la verdad, nada más somos espectadores. Son a la gente que se involucra, a los que Dios va a usar. ¿Cómo te has involucrado tú en esta iglesia? ¿Cómo estás tú involucrado activamente en las cosas que Dios quiere hacer en esta iglesia? ¿Cómo estás involucrado tú en lo que Dios quiere hacer en tu familia? ¿Eres pasivo? ¿Eres nada más un observador, un espectador? Dices, sí lo voy a hacer, pero nunca hacemos nada. Pues eso es lo que estaban haciendo, y eran sus hermanos, son familia. Entonces Dios no quiere que seamos simplemente espectadores. Dios quiere que colaboremos en su obra. Dios no nos necesita más, nos quiere usar. Nos invita a ser parte de su obra. Entonces ves que falta unidad, realmente en los hijos de Israel, cada quien tiene sus propios rollos, y no me molestes, yo voy a verlo por lo mío, ¿no? Que Dios nos libre de tener como esa mentalidad, ¿no? Nada más venir a la iglesia y sentarme y ver y me voy y no me involucro, no conozco a nadie, no hago nada. A veces nos preguntamos, o sea, ¿por qué cuando pasan cosas estoy solo, nadie está pendiente de mí? Entonces, involucrémonos, colaboremos con las cosas que Dios quiere hacer entre nosotros. Estemos unidos. Verso 19 al 23 dice, y vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, lo que leímos hace un rato. O sea, Dios intervino de una manera sobrenatural. Dice, los barrió el torrente de Sison, subió el agua, sus carros no sirvieron de nada, su ventaja se transformó en desventaja. Dice, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos para galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Interesante. Dice, habla de los que lucharon, habla cómo murió Sísara, pero tiene una palabra específica para esta gente, para los de Meroz. ¿Quién eran los de Meroz? Aparentemente era una ciudad que estaba en la ruta de salida por la cual huyó Sísara. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? No hicieron absolutamente nada, estando ahí.
¿no? Pudiendo haber hecho algo, no, dice, vinieron en rescate, no vinieron al socorro de Jehová. Ahora, no está diciendo que Dios los necesitaba para el triunfo, pero ellos podrían haber sido útiles dentro del plan de Dios. Y dice maldecid severamente en este canto. Qué triste aparecer mencionada en la Biblia como un lugar que, teniendo una posición estratégica y pudiendo haber sido útil para Dios, desaprovechó la oportunidad y no se involucró, no colaboró. Que nuestra vida no sea como esta gente, como esta ciudad. Que pudiendo a lo mejor colaborar, pudiendo involucrarme en algo, pudiendo ayudar con algo que tiene que ver conmigo, que está conectado con lo que yo hago, con donde yo estoy en la vida, yo decida no ayudar a los demás. Verso 24 al 27 dice: bendita sea entre las mujeres Jael, y vaya mujer, ¿verdad? Cuidado con Jael. Mujer de Eber-Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó. Y atravesó sus sienes. Es una canción, ¿eh? Piensa en eso. Esto es como el control parental, es para mayores de 18. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Esa es la muerte de Sísara, ahí está. El terrible enemigo cayó en manos de una mujer que movía tiendas. ¿Ves? Dios tiene su manera de usar personas. Cuando decimos, no, esto es imposible, nadie puede ganarle, Dios levanta a mujeres como ella, o personas como tú, o personas como Débora, como una mamá, que puede marcar la diferencia, que Dios puede hacer algo, con personas comunes y corrientes, ¿no? Dice verso 28 al 31 para terminar, dice: la madre de Sísara se asoma a la ventana. Acuérdate, es como está tratando de, es como poesía, cómo sería la actitud de la mamá de Sísara, ¿no? Y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Dice el 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Está ahí. Entonces es un canto, no es poesía hebrea. Está relatando y nos da muchísimos detalles de lo que ocurrió específicamente con este temible hombre que amedrentaba a los hijos de Israel, pero que una mujer, una simple mujer, le puso fin, ¿no? Entonces, si Dios pudo usar circunstancias como esas, si Dios pudo levantar a una mujer como Débora, si Dios pudo incluso usar a un hombre con falencias de carácter como Barak, de hecho aparece en Hebreos 11, ¿por qué no podrías tú ser útil para Dios? En tu familia como mamá no necesitas ser Golda Meir, puedes ser una gran influencia y a lo mejor tu hijo va a ser un Timoteo, ¿no? A lo mejor tu hijo va a ser el siguiente pastor de esta iglesia, o un misionero, o una misionera. Entonces, donde Dios está puesto, acuérdate, no, con lo poquito que podamos tener o podamos ofrecer, Dios puede hacer muchísimas cosas, porque no depende de nuestra capacidad, depende de un gran Dios que tenemos, ¿no? Entonces, Dios usa personas comunes y corrientes. Dios puede y quiere usar tu vida para un propósito eterno.